Les pedimos tomar sus asientos. Estamos por iniciar la conferencia magistral número 4. Pido a los organizadores puedan cerrar las puertas de acceso y la cafetería. Continuamos con la actividad del Congreso Nacional de Justicia Penal, con la cuarta conferencia magistral. Tenemos el honor de recibir al director de la Oficina de Justicia y Seguridad Ciudadana de USAID en México, el señor Donald Chisholm. Quien desde agosto de 2015 se desempeña como director de la Oficina de Justicia y Seguridad Ciudadana de USAID en México, donde su labor se enfoca en temas de justicia, prevención y derechos humanos. Además de México, Donald ha trabajado en la implementación de reformas a los procedimientos criminales en Honduras, El Salvador, Perú y Colombia. Y también trabajó en Kosovo y Afganistán. Antes de trabajar en América Latina, fue abogado especializado en crímenes de alto impacto, procesando casos de homicidio, asalto agravado y traición. Donald se graduó como abogado de la Notre Dame Law School. En esta ocasión, en su conferencia magistral, Donald Chisholm nos hablará con el tema Lecciones aprendidas de la reforma en América Latina y el caso México. Les pido, demos la bienvenida a Donald Chisholm. Buenos días a todos y todas. Primero quiero agradecer al Estado de Querétaro para darme el espacio en la agenda de este foro. Ha sido muy interesante hoy y ayer los ponentes y los panelistas. Como se mencionó, yo tengo la experiencia de haber trabajado como fiscal en los Estados Unidos y también he trabajado en varios países con el tema del Código Procesal Penal. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy es algunas observaciones. No soy investigador, soy simplemente una persona que ha estado alrededor de estos temas por varios años y algunas de las observaciones que ya han hecho hoy y ayer no voy a tocar ellos, voy a tratar de introducir algunos temas nuevos. Pero antes de comenzar, un poco sobre la experiencia de USAID en América Latina. Ya tiene una larga historia de trabajar en temas de Estado de Derecho. De hecho, el primer proyecto de USAID en temas de Estado de Derecho sucedió en El Salvador en 83. Fuimos uno de los, yo creo que el primer donante entrando en este campo y realmente entramos con mucho más fuerza con el tema de la reforma del Código Procesal Penal en toda la región de América Latina. Probablemente porque la gran parte, como se mencionó en el panel antes, yo creo que inicialmente la parte más importante, más visible, fue la oralidad. Y nosotros pensando que teníamos una experiencia con la oralidad en los Estados Unidos, que teníamos algo que aportar. Y realmente fue un aprendizaje para nosotros también, porque realmente como dijo en el panel anterior, es que la reforma es mucho más que solamente oralidad. De hecho, la oralidad es una parte, yo diría que es como un iceberg, o sea, la parte más superior del iceberg.
Y en camino aprendimos mucho sobre realmente lo que es la reforma, lo que debemos enfocar nuestros esfuerzos en ayudar a las contrapartes, el gobierno, la sociedad civil y el sector privado sobre el tema de la reforma. Y tengo 6 observaciones. Realmente se trata de observaciones de nivel macro, pero también de nivel micro. Yo simplemente estaba pensando en preparar para este espacio hoy algunas lecciones aprendidas. Algunos de ellos ustedes me imagino que ya saben. Pero para mí, o sea, empezando este camino en 2002, 2003, eran cosas novedosas y cosas que aprendí a través de mucho sudor y sangre, y solamente quería destacarlo. La primera observación, y eso va a sonar muy obvio, y es el proceso penal es solamente una parte de la reforma que se necesita en América Latina. Fue muy interesante, en algunos países empecé a trabajar en Centroamérica y había mucha bulla sobre la reforma, porque en estos días, hace como 15 años, tanto como hoy, había muchas necesidades en temas de justicia. Y el Estado invirtió mucho en mejorar el sistema. Estaba en los periódicos, había un cierto nivel de momento, pero después de como 3 o 4 o 5 años, la ciudadanía no vio los resultados y no pudieron entender a los ciudadanos por qué después de tanta inversión, después de tanta bulla, no hay mucho mejor que teníamos antes. Y es que eso fue una lección aprendida muy interesante. Nos dimos cuenta que realmente si pone un proceso sobre una institución disfuncional, el fin del día lo que va a tener es todavía un sistema disfuncional. Y un ejemplo de eso vino de Perú. Yo estaba trabajando en Perú y uno de los temas más difíciles era la coordinación y el trabajo en conjunto entre los investigadores y los fiscales. Y invertimos mucho energía, recursos y tiempo en tratar de unirlos, facilitar un diálogo entre ellos. Y por ellos fue un tema muy importante. En el sistema anterior, los investigadores eran los que lideraban la investigación. Y en el sistema nuevo decían que los fiscales iban a mandar los investigadores. Había mucha desconfianza entre los dos grupos. Cada grupo creía que el otro no podía hacer el trabajo necesario, pero también fue un tema de territorio. Ningún grupo quería ceder territorio o quería no aprovechar la oportunidad de ganar territorio. Entonces teníamos 6 meses de sentarnos con ellos. Poco a poco llegamos a algunos acuerdos y al fin del día nada cambió. Es que ayudamos a arreglar el tema de cómo ellos iban a interactuar, pero al fin del día los investigadores tenían sueldos bastante bajos, no estaban bien capacitados y realmente no había suficientes. Entonces todo el tema siguió como era antes. Entonces aprendimos algo, que la reforma que se necesita en América Latina no solamente es el proceso, o sea, la reforma procesal penal es muy interesante y muy necesario, pero también hay que ver las instituciones. Lo mismo se dio en otro país en Centroamérica, donde había mucha corrupción en la fiscalía. Para avanzar un caso, una víctima tenía que pagar. Y la fiscalía montó toda una estructura nueva, montó todo un proceso nuevo también, pero también tenía el mismo problema de antes. O sea, las víctimas tenían que pagar algo para mover su caso. Entonces, nada realmente cambió. Había algunos cambios, pero para los ciudadanos no vieron nada de mucha importancia. Y eso
eso muestra la magnitud del cambio que tiene que suceder realmente para que cambie un sistema de justicia. Y realmente es tan grande que para mí, en mi parte, mi experiencia, es los pasos incrementales y constantes es la mejor manera de mejorar. No suena como una gran observación, pero lo que quiero decir es que cuando lleguen fiscales nuevos o la generación nueva, la tentación es tratar de hacer algo completamente diferente, o sea, montar algo completamente nuevo, rediseñar todito, ¿verdad? Pero lo que he visto a lo largo de experiencias, estos son los cambios que realmente pegan. Muchos de ellos están a medias. Pero lo que yo he visto pegando son los cambios incrementales y constantes en las instituciones. La segunda observación está en el campo de cosas que ustedes van a pensar que, bueno, es muy obvio porque nos está compartiendo esta información. Es que había una creencia hace como 15 años y hace como 10 años, 8 años, y todavía en algunas partes que el entrenamiento es lo que se necesita. Con entrenamiento todo va a cambiar. El entrenamiento es la clave para el cambio cultural. Y ahorita sabemos que, bueno, el entrenamiento es algo importante. No puede descartar la necesidad de tener entrenamiento, capacitaciones sostenibles, formación de los operadores y todo. Pero realmente lo que hemos aprendido en camino para nosotros, después de varios errores, es que es una parte, pero hay muchas más partes también. Le doy un ejemplo. En El Salvador teníamos entrenamiento de cine de delito, cómo realizar investigaciones con los fiscales y los investigadores en conjunto, ¿verdad? Porque sabíamos que no había mucho diálogo con ellos, no había mucha relación. O sea, los investigadores normalmente entregaban el caso y ya no más. Entonces teníamos la idea de, bueno, es que teníamos que poner ambos en la misma sala por una semana, 40 horas y ver cómo van a empezar a crear relaciones, construir amistades, lo que sea, porque eso es lo que necesitaba para, tener un sistema más funcional. Lo hicimos. Y es cierto, yo llegué varias veces al fin de la semana, un viernes, y yo podía ver con mis propios ojos que realmente se estaban hablando, se estaba llevando bien, y nosotros pensando que es un gran éxito. Y nos dimos cuenta más tarde que eso no pegó. Porque lo que pasa, porque yo hablé con un amigo que era fiscal, es que él regresó a su oficina con mucho ánimo de tener los investigadores en el teléfono cada día, reuniéndose con ellos muy a menudo, con todo el ánimo en el mundo, pero su jefe no quería permitirlo. Entonces, una persona, fulano, que simplemente quiere trabajar y hacer un buen trabajo, va a responder a las necesidades del jefe. Entonces, el jefe, si no está de acuerdo, si no tiene la visión, se va a acabar el beneficio del entrenamiento. Entonces, para nosotros, y teníamos también la gran idea de, bueno, ¿por qué no invitamos a los jefes? Y invitamos a los jefes, pero lo mismo cosa sucedió. Los jefes les encantó el entrenamiento, pero ellos tenían jefes también. Entonces, lo que pasa es, si no hay incentivos dentro de la institución, si no hay una carrera, si no hay evaluaciones, si no hay procesos de disciplina, si no hay jubilaciones y cosas así, es bien difícil realmente cambiar el comportamiento de los actores. Aquí hemos escuchado varias cosas. Ayer escuchamos sobre monitoreo, evaluación. Eso es bien importante también. Tiene que complementar el entrenamiento, obviamente, con sistemas de monitoreo y evaluación. Muy interesante. Yo creo que el grupo Cosmos es otro ejemplo. Tiene que tener una relación constante entre las instituciones, porque el problema involucra todas las instituciones y cada uno tiene su parte
en solucionar los desafíos. Y una parte más tarde, lo que aprendí en el proceso, es este concepto de cambio cultural. Siempre hablamos sobre este tema y no me di cuenta que realmente es un campo de estudio, es un campo de implementación. En los 90s, en Harvard Business School, se desarrolló este campo. El padrino del campo se llama John Kotter. Y él empezó a entender las necesidades del sector privado. El sector privado querían hacer, para reaccionar al mercado, siempre el sector privado tiene que hacer cambios en su manera de, construir algo, producir algo. Y no sabían cómo hacerlo. Entonces, poco a poco, se desarrolló este campo donde se define cuáles son los pasos necesarios para tener un impacto, un cambio cultural de verdad. Y hay varios pasos, es una torre muy interesante, hay varios pasos, pero es mucho más complejo que yo pensaba cuando iniciaba ese trabajo. Tiene que definir el grupo, tiene que tener un grupo de liderazgo, tiene que definir la visión. Muchos piensan que, es muy claro lo que es la visión, pero otra parte tiene que comunicarlo. Muchas veces no está bien comunicado. La última persona en la cadena de mando tiene que entender exactamente dónde va la institución para que esta persona entienda lo que es su papel. Tiene que entender cuáles son los impedimentos, quiénes son los bloqueadores, cómo se puede marginalizar los bloqueadores. Es un tema muy, muy complejo, muy interesante. Y realmente está bien, desarrollado en el sector privado. Pocos son las instituciones públicas que realmente han tomado las riendas de este concepto. Yo he visto en varios departamentos de policía en los estados, lo han hecho en términos de montar una filosofía de policía de proximidad. En América Latina no he visto este campo. Yo he visto algunos esfuerzos en Colombia. La Defensoría allá empezó un proceso de cambio cultural, pero realmente nunca terminó el proceso. Pero es muy complejo, solamente para resumir, es muy complejo el tema de cambio y es mucho más de entrenamiento. Y para nosotros en AED ya tenemos un entendimiento mucho más amplio que teníamos en 2002 para responder a estos temas. Número 3, observación número 3. Yo he hablado varias veces en dos ejemplos sobre el trabajo entre el policía, los investigadores y los fiscales. Para nosotros es algo, obviamente para todos es muy importante. El caso va a tener éxito o va a fallar probablemente según la coordinación entre los investigadores y los fiscales. Yo personalmente, tenía una experiencia muy interesante. Yo estaba trabajando como fiscal, solamente para explicar la importancia de esta relación. Yo tenía un caso donde había dos compañeros de cuarto, una mujer y un hombre, y había un intento de violación. Y la mujer, después del intento, se congeló, pero se fue a la cocina para traer un cuchillo. Entonces quería regresar a su cama con un cuchillo, porque si algo iba a suceder otra vez, quería protegerse. Entonces me estaba contando los hechos el investigador del caso el día siguiente. Y le dije que, ¿dónde está el cuchillo? Necesitamos el cuchillo. Y me vio como si tuviera dos cabezas. ¿Por qué necesito el cuchillo? No hay sangre, no hay nada. El cuchillo no hizo nada. Y yo le dije que, mire, tenemos que hacer todo lo posible para para construir la credibilidad de la víctima, del testigo. Y si podemos tener un cuchillo que yo pueda presentar en un juicio, eso respalda su historia sobre todo el evento de la noche. Entonces, inmediatamente él se fue, regresó a la escena del delito y encontró el cuchillo, lo que se había caído por el lado de la cama. Entonces, el punto es, para él no tenía la visión que yo tenía. Él tenía otra visión
y su visión estaba bastante bien, pero yo sabía lo que iban a querer el juez. Entonces, por relación que yo tenía con él y por el exceso que tenía con él también, pudimos responder rápidamente y mejorar el caso. Y vemos algunos ejemplos de cómo trabajan en conjunto los investigadores y los fiscales en América Latina y los Estados Unidos. En Colombia había una entidad especial en la Fiscalía en Bogotá que se especializa en temas de violencia pesada en género. Y antes en Colombia, me imagino que como en muchos otros países, el intercambio entre el fiscal y el investigador se daba a través de oficios, ¿no? O sea, si un fiscal necesitaba algo para un juicio, mandaba un oficio formado por su jefe, el jefe de investigadores, y por fin bajaría el investigador después de 2 o 3 semanas, y el investigador respondía, y un proceso muy, muy difícil y tardaba mucho. Entonces, lo que hacía en Colombia es formaron una entidad donde trabajaban en conjunto. Entonces, los casos cada rato se sentaban, todavía están en existencia, se sientan todos en la unidad de como 20 o 25 fiscales e investigadores y hablan sobre los casos que han ingresado, ¿verdad? Y en conjunto construyen la teoría del caso. Entonces, el fiscal ya está hablando con el investigador sobre lo que necesita en el juicio. Entonces, el investigador ya tiene la visión del fiscal y él sabe qué tiene que buscar para armar el caso. Entonces, en vez de simplemente esperar los oficios del investigador a lo largo de 4 o 5 meses, empezaron a tomar la iniciativa. O sea, dentro del marco del caso que ellos hicieron en conjunto. Entonces, es un buen ejemplo y realmente eso ha sido un buen ejemplo que los principios ha pagado aquí un poco. Ahorita trabajamos con varios estados en la República y voy a mencionarlos: Tabasco, Nayarit, Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León. Todos tienen unidades especializadas en robo o homicidios, donde todos están sentados juntos, trabajando en conjunto y revisando y promoviendo el caso en conjunto. Tenemos también otro modelo de eso, es como se llama en los Estados Unidos, el nombre en español es Fuerza de Tarea Conjunto. Entonces, la idea original era los policías, los investigadores, unidades de inteligencia y los fiscales estarían trabajando en conjunto sobre un tema. Si por ejemplo, hay un tema ha surgido homicidios en un distrito, se forman una fuerza de tarea en conjunto para tratar del tema. Cuando termina el problema, ojalá se desaparece la unidad. Entonces, algunas de estas fuerzas se han hecho algo más permanente, pero la idea es lo mismo, o sea, trabajan en conjunto. Bueno, siguiendo hasta la 4ª observación. La visión para la reforma. Eso es algo que me tardó mucho en entender, ¿verdad? Yo había trabajado en 4 países antes de México y realmente no capté lo que fue la gran visión de la reforma. Capté varias partes, capté la importancia de, por ejemplo, justicia alternativa, la necesidad de suspensiones condicionales, procedimiento abreviado. Capté varias partes y yo entendí en la mente que el tema detrás de todo fue la modernización del sector de justicia, eficiencia y satisfacción de los usuarios, ¿no? Pero aquí en México ha sido una educación para mí porque ahora capto con mucho más profundidad lo que es la visión. Hay un centro de pensamiento, lo que se llama el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas. Está basado en Santiago, Chile, y son bastante bien. Y en una conversación,
un día con uno de los expertos de este centro de pensamiento. Me dijo que, mire, Don, cualquier país, no me importa si es Canadá, o sea, Gran Bretaña, los Estados Unidos, Brasil, Argentina, cualquier país no pueden investigar con profundidad, llevar un caso muy complejo, el juicio, en más que 10% de los casos. 10%. Y estaba un poco sorprendido porque yo pensaba que, bueno, una gran parte de los casos tiene resolución, o debería tener resolución. ¿Qué hacemos si solamente 10% de las víctimas, si solamente respondemos a 10%, o solamente mandamos a cárcel, o sea, menos que 10% de los victimarios? Y me dijo que, como se mencionó en el panel anterior, hay válvulas, o sea, tenemos que quitar la presión. Pero la idea es tenemos que quitar los casos, buscar, tener una política y encontrar el 10%. O sea, el Estado tiene que decidir cuáles van a ser los casos del 10%. O sea, puede ser homicidios, puede ser como, o sea, desapariciones, tortura, lo que sea, pero la idea es, tiene que montar un sistema que canaliza los casos que llega a este 10%. Y para mí esa es la importancia de justicia alternativa. O sea, hay mucho valor en sí mismo. O sea, obviamente resolviendo las disputas entre dos partes hay mucho valor. Pero hay un valor adicional también. Si pueden quitar estos casos del sistema, libera los recursos que se necesita para enfocarse en los 10%. Y hemos visto, o sea, por ejemplo, en los Estados Unidos, 90% de los casos con sentencia salen por procedimiento abreviado. Aquí hay muchas más herramientas que tenemos en los estados. Suspensiones condicionales, procedimiento abreviados, tenemos justicia alternativa, o sea, varias salidas. Pero la importancia es que estas salidas no solamente entregan un nivel de justicia a las partes, pero están canalizando, o sea, permiten canalizar los recursos hacia los casos más difíciles. Y hemos visto, o sea, lo interesante que yo he visto es la respuesta institucional. ¿Cómo se puede implementar una política así? Aquí en Querétaro, por ejemplo, todos los casos hay 4 categorías y empiezan a mover el caso dentro de la fiscalía según el carácter del caso. O sea, hay una manera lógica y predecible para mover el caso. Estamos trabajando a través de un proyecto que tenemos nosotros, se llama ProJusticia. Estamos trabajando con algo que se llama 3 pisos. O sea, tenemos 3 pisos. El tercer piso son las unidades de investigación. El segundo piso consiste en temas como procedimiento abreviado, las suspensiones condicionales, unidades de trámites masivos. Y el primer piso es como una unidad de detención temprano. Tenemos, o sea, estos estados con quienes estamos trabajando también tiene, o sea, unidades de imputados desconocidos. O sea, lo importante es que hay varias variaciones, pero lo importante es cuando un caso llega, que hay un sistema detrás donde se puede empezar a canalizar los casos para que cada fiscal no está tomando su propia decisión sobre el destino del caso. Eso fue en el sistema anterior. Cada fiscal tiene mucha discreción de tomar decisión sobre si este caso merece bueno, el sistema anterior no tenía procedimiento abreviado, pero tenía varias, o sea, salidas y el fiscal tiene mucha discreción de cómo tratar del caso. Aquí si se monta un sistema, la institución está decidiendo dónde va el caso y cuántos recursos vamos a invertir en la resolución de este caso. Entonces, para mí me parece muy interesante, muy lógico y realmente estamos, o sea, yo he visto, hay un artículo muy interesante por Guillermo Cepeda donde habla sobre, ok, si este sistema está funcionando bien, debemos hacer más casos, más sentencias en términos de homicidios. Pero se nota, en la investigación de él, se notaba que en los últimos 20 años, el número de casos resueltos de homicidios siempre ha sido entre 3,000
4.700 y 4.400 cada año. Sin importar la cantidad de homicidios en este año, es que hay un rango de, dentro de 700 homicidios, ¿verdad? Y el punto de él es, si este sistema está funcionando mejor, ese número debería subir. Deberíamos estar viendo como números de como 5.000, quizás 5.500, algo así. Bueno, esa es la idea, me parece muy lógico. Para mí me parece quizás un poco prematuro tener estas expectativas ahorita, pero en como 2 o 3 años me encantaría ver este tipo de lógica en la realidad. Y una cosa es que, otra cosa, voy a mencionar otra vez el nombre de CEJA, Centro de Estudios Jurídicos de las Américas. Ellos tenían un sitio de web con todos sus documentos e investigaciones, es buenísimo. Pero estaba revisándolo anoche y yo estaba viendo las estadísticas de varios países. Es muy interesante porque muestra que sí están, muchos critican, no muchos, pero varios critican el Código Procesal Penal nuevo, diciendo que, bueno, está fomentando la impunidad, facilitándolo, tenemos que retroceder, tenemos que tener más restricciones. Y la verdad es, el Código Procesal Penal de Reforma es algo muy positivo y tiene muchas herramientas que podría aprovechar en la batalla en contra de la impunidad. Hablamos sobre el 10% canalizando los casos. Es muy interesante lo que ofrece el código. Y se nota, por ejemplo, hay un estudio que dice que desde la implementación del código, el promedio de la sentencia condenatoria ha subido desde 420 días hasta 679 días. Lo que significa es están canalizando los recursos. No están invirtiendo tanto en los casos chiquitos donde la sentencia es más chiquito. Realmente está empezando a mostrar la promesa. Y en Chile, ellos han aumentado varias veces la capacidad del sistema de generar sentencias condenatorias. No tengo el número exacto, pero comparado a lo que era hace como 20 años, hay mucho más, decimos 2 o 3 más sentencias condenatorias que tenía hace como 20 años. Es muy impresionante. Y al fin del día tiene que preguntarse, pero si es así, ¿por qué en Chile la tasa de aprobación del sector de justicia es en los 30, es 30 y pico por ciento, creo que 37%? En Colombia, donde ellos han logrado algo parecido en términos de aumentar la cantidad de sentencias condenatorias, esta tasa de aprobación del sector de justicia está en los 40. Entonces, hay obviamente una crisis de confianza en la región. Lo que está impulsándolo son las preocupaciones que tiene la ciudadanía con el tema de seguridad. Pero lo que yo veo, es un desafío. Yo me acuerdo ayer, no me acuerdo quién lo mencionó, pero dijo que tenemos que hacer 2 cosas. Tenemos que producir los resultados, tenemos que tener los indicadores en los sistemas de monitoreo para producirlos, pero también tenemos que impactar la percepción de la ciudadanía. No sirve tener todo lo bueno de los indicadores y tener una ciudadanía que no tiene mucha confianza en el sector de justicia. Entonces, solamente quería mencionar como tres temas en cuanto a el desafío de la percepción de la ciudadanía. Primero, la importancia, solamente no voy a entrar mucho en el tema porque ya ha sido discutido bastante bien aquí ayer, pero el tema de monitoreo y evaluación es imprescindible. Con ProJusticia trabajamos en este tema. Es un trabajo arduo y difícil. Y también es un problema no solamente generar las cifras, pero usar las cifras en tomar decisiones de gerencia. Al fin del día, eso es lo que queremos de las cifras, ese es el propósito. Entonces, obviamente hay que seguir trabajando con profundidad con este trabajo. Yo creo que el trabajo, quiero mencionar algo que se llama sistemas locales. Yo he visto a lo largo de los 20 años un cambio muy interesante. En el principio de la reforma,
La reforma fue percibida en varios países. Yo sé que esta es mi experiencia en Honduras, en El Salvador, como algo del gobierno. El gobierno tiene que montarlo, tiene que implementarlo, el gobierno tiene que producir resultados. A veces había involucramiento de la sociedad civil, pero no tanto, ¿verdad? Yo creo que se ha evolucionado desde este momento. Ahora yo veo mucho más participación de la sociedad civil. Y lo que yo he visto en algunos casos interesantes es el involucramiento del sector privado. Yo sé que muchos van a decir que, mire, es que este tema del sector privado no quiero que entre para tocar mis casos, ¿verdad? Porque eso va a impedir la independencia de la institución. Pero hemos visto varios ejemplos donde el sector privado no está entrando, no está colaborando con casos específicos, pero está tratando de ayudar el sistema entero. Entonces, hay un buen ejemplo en Colombia, de los casos de justicia en Colombia, donde están muy metidos las empresas minerías. Han puesto su propia plata en la mesa para tratar de mejorar acceso a la justicia. Yo me imagino, o sea, no tengo los detalles, pero yo me imagino eso se dio en muchos lugares donde se encontraba el FARC. Y una manera en estos días, hace 5 o 10 años, para socavar la credibilidad del FARC, era ofrecer un servicio que el FARC estaba proporcionando también. O sea, en estas zonas, el FARC ya tenía servicio de resolución de conflictos. O sea, si una pareja tenía problema, se iban al FARC, al comandante del FARC, y él tenía gente que realmente eran mediadores. Entonces, en invertir en las casas de justicia, las empresas mineras estaban tratando de cambiar este paradigma. Entonces, también tenemos, a través del proyecto de ProJusticia, tenemos varias iniciativas, se llama Resultados Rápidos, donde se agrupan la sociedad civil, las instituciones del gobierno y el sector privado sobre algunos problemas y desafíos en un estado, una ciudad. Por ejemplo, el tema de robo, el tema de violencia basada en género. Establecen metas y trabajan en conjunto para que las instituciones del gobierno logren las metas. Entonces, sí, hay un espacio para el sector privado y ha sido algo que nunca, yo creo que en mi experiencia hace como 15 años no existía. No existía y es una buena práctica por mi parte. Y bueno, quería terminar este punto en compartir algo escrito por un académico, se llama Alberto Binder. Alberto Binder era uno de los promotores iniciales de la reforma del código desde Argentina, ¿no? O sea, ya tiene como, no sé cuánto, 2 décadas, 3 décadas metido en temas de la reforma. Entonces dijo, necesitamos generar las condiciones para un nuevo diálogo con la sociedad que supera el aislamiento, a veces petulante, que mantiene el sistema judicial con la sociedad en general. Si estamos hablando sobre cómo podemos cambiar la percepción de la ciudadanía, yo creo que es muy interesante tomar esto en cuenta. La gran pregunta es cómo hacerlo. Y hay algunos ejemplos muy interesantes en lo que se llama los juzgados comunitarios. Aquí se llaman los jueces cívicos, ¿no? En los Estados Unidos comenzó una reforma en Nueva York donde han montado estos juzgados, no son tradicionales, y la idea es que resuelven los problemas allá. O sea, antes se dieron cuenta que los juzgados, por ejemplo, en un caso de prostitución, es que venía la prostituta y mandaban a ella a la cárcel por como una semana, algo así, y venían como 2 semanas después y un mes después, y no estaba resolviendo los problemas del fondo. Y muchos de estos problemas se trataba de la vida cotidiana de los ciudadanos, o sea, en sus barrios, regresando a su casa a las 8 por la noche en la oscuridad, viendo prostitución, grafiteros, urinación en público, o sea, cosas así. Y empezaron a darse cuenta que es un tema muy importante, que muchas veces por mi parte, yo puedo decir eso, nos enfocamos
en lo que es lo más grave, los homicidios, las desapariciones, los asaltos. Pero desde nuestra perspectiva, nos hemos olvidado lo que afecta al ciudadano en su barrio día a día. Porque el ciudadano forma su percepción de justicia a través de dos maneras. A través de las portadas de los periódicos y también a través de caminar en su barrio. Y enfocarse solamente en los homicidios se olvida que hay otra manera de formar las opiniones que podemos tratar de efectuar. Y yo veo con mucho alegría esta reforma, como iniciativa que tiene el gobierno federal en promover los jueces cívicos, porque yo creo que tiene un espacio muy importante y ahorita tiene modelos en Morelia, en Escobedo, Nuevo León, y estamos siguiendo con mucho interés y estamos aportando un proceso un poco, pero cuando pensamos en cómo podemos cambiar la percepción, tenemos que pensar, tenemos que pensar muy, muy ampliamente. Y los juzgados comunitarios es una manera de realmente cambiar esta percepción. Y quiero terminar. Yo he esperado hasta la última observación por lo que me parece que es para mí lo más interesante. Yo tengo 11 minutos. Una cosa que yo me di cuenta al llegar a América Latina es en Honduras, El Salvador, Perú, Colombia, hay una tendencia para investigar, arrestar y mandar a la cárcel los autores materiales, o sea, la persona que apriete el gatillo. Y muchas veces, por varias razones, el autor intelectual se queda libre. Y es muy interesante. Yo vi de primera mano esta dinámica en Colombia. No sé si ustedes se acuerdan el escándalo de los falsos positivos. Probablemente se dio entre como 2005, 2009 más o menos en Colombia. Y los falsos positivos eran ejecuciones extrajudiciales de las Fuerzas Armadas. Y lo que había pasado, había como 4,000 víctimas en total, lo que para mí es una cantidad enorme. Y lo que había pasado no está aprobado, pero probablemente había mucha presión de mostrar resultados. Y una manera de mostrar resultados es hablar sobre el número de guerrilleros matados, ¿verdad? Es la misma trampa donde nos caímos en Vietnam, los Estados Unidos. Y por eso empezaron a agarrar gente de la calle. Literalmente, que no tenía nada que ver con la guerrilla, los mataron y los vistieron en los uniformes de la guerrilla. Y fue un escándalo muy grande. Y cuando yo llegué a Colombia en 2011 más o menos, fue muy interesante porque el sistema ya había tenido varios juicios, varias sentencias, muchos. De hecho, tenía más que 500 suboficiales y soldados en la cárcel por ejecuciones extrajudiciales, lo que suena bien. O sea, bueno, no hay impunidad, ya están mandando a la cárcel los soldados que hicieron el trabajo sucio, y me parece justo, ¿verdad? No había ningún oficial, nadie. Entonces, el fiscalía allá, como 2014 más o menos, montó lo que se llama un sistema de análisis y análisis de contexto. Y aquí hay una figura que se llama analista de inteligencia, es algo parecido. Y empezaron a ver los falsos positivos. Y poco a poco empezaron a subir la cadena de mando. Y es muy interesante porque lo que pasa fue difícil, porque si puede imaginar la vida cotidiana de un fiscal fulano trabajando. Está trabajando en una región.
tiene 8 casos de falsos positivos, o sea, 8 víctimas, ¿no? Entonces va a llevar estos casos. Quizás 8 fiscales van a llevar los casos. Es que no hay, o sea, en el trabajo, en el ritmo de trabajo, en la experiencia del fiscal colombiano, no tenía la experiencia en empezar a entender la relación entre los casos. Y eso fue el desafío de la unidad de contexto. Empezaron a ver, pidieron del ejército las órdenes de transferencia de los oficiales, de los tenientes, los capitanes mayores, tenientes coroneles y los coroneles, para empezar a ver dónde se encontraban. Entonces se notaba que, por ejemplo, con un coronel, cuando él llegó a un lugar por como 3 semanas, subió, la cantidad de falsos positivos desde 0 hasta como 20. Y después, de repente, se acabaron. Después de 3 semanas. Pero de repente, después de 3 semanas, empezaron a subir en otro lugar. Y empezaron a ver con los documentos de las transferencias de un coronel que los falsos positivos estaban siguiéndolos. De hecho, él estaba en el medio de los falsos positivos. O sea, probablemente estaba mandando sus tropas cometer los falsos positivos. Y empezaron a ver los patrones y empezaron a conectar los casos. Y ahorita ya tiene 153 oficiales en la cárcel con sentencia. Eso incluye 13 coroneles y hay 2 generales en prisión preventiva, lo que para mí me parece increíble, porque el nivel de aprobación de las Fuerzas Armadas en Colombia está en los 70s o 80s. Entonces, llevarlos a la cárcel, llevar oficiales a la cárcel, hacer investigaciones en contra de 2 generales, es algo muy impresionante. Entonces, yo de mi experiencia aquí, yo he visto que hay programas de entrenamiento de estos analistas de inteligencia. Yo sé que en Querétaro, por ejemplo, están explorando montar una unidad parecida, pero para mí es algo, es como hablamos sobre los cambios incrementales que tiene que hacer el sector de justicia, y es algo muy importante, o sea, empezar a identificar los actores intelectuales, empezar a mover la cultura desde los actores materiales hacia los actores intelectuales, es un gran logro para Colombia, especialmente en el caso de los falsos positivos. Bueno, esas son mis 6 observaciones. Muchas gracias por aguantarme. Solamente quería cerrar en decir que yo he estado en varios países donde ha pasado la fecha límite para la implementación del Código Procesal Penal. Y realmente se muere el momento después. Y lo que me anima mucho sobre México es que aquí estamos casi 2 años lejos de la fecha límite. Y aquí estoy en una sala con 1,500 personas de varios estados, yo creo que todos los estados más del gobierno federal. Y eso es algo muy, o sea, me da mucho ánimo a seguir trabajando en este tema. Es un tema que amo y con este nivel de interés, de voluntad política, siento como podemos lograr mucho en México. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor Donald Chisholm, a quien en estos momentos el maestro Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno del Estado de Querétaro y coordinador del Modelo Querétaro, le hace entrega de un reconocimiento y un presente por su valiosa participación en el Congreso Nacional de Justicia Penal. Démosle un fuerte aplauso. Les recuerdo que en 2 minutos daremos inicio con el 5º panel del Congreso titulado La defensa penal pública como promotora del debido proceso. Les recuerdo que una vez